Bien, Humberto, y ya estamos con Milton Machado, el presidente de OCE. Buen día, Machado, ¿cómo anda? Buenos días, muy bien. Un gusto, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, son varios los temas obviamente que tenemos para conversar, para estar charlando. Lo primero, ayer el primer Consejo de Ministros del año, 25 de enero, ¿no? Allí, luego de una reunión con el presidente Vázquez, los ministros correspondientes, que luego fueron voceros, salen a defender la política que se ha aplicado en materia de incremento de tarifa pública y a hacer algunas puntualizaciones. Por ejemplo, el caso de la ministra Eneida de León, hablando de la tarifa particularmente de OCE. ¿No fue un poco tarde salir a hablar públicamente y a explicar públicamente la política tarifaria, el porqué de las cosas? Digo porque la oposición en estos 20 y pico de días de enero ha estado machacando mucho con el tema tarifa pública, ¿no? Bueno, no sé, todo relativo, pero la ministra ayer aclaraba el incremento tarifario de OCE, que es diferente en algunos aspectos desde el punto de vista conceptual. Nosotros, desde la semana pasada, ya tenemos en la página web de OCE... colgado el comunicado. El comunicado y colgado cómo eran el incremento de ese 9,85% que se anunció, que correspondía al sector comercial, industrial del gobierno, pero para el sector residencial no iba a tener aumento ninguno de los hogares que consumieran menos de los 15 metros cúbicos mensuales. Y después iba a ser diferenciada y escalonada la tarifa a aquellos que consuman más de 15 metros cúbicos. Ahí está, porque se aclara y se dice que hay un 82% de hogares residenciales que no van a registrar incremento en la tarifa. Exactamente. Si nosotros miramos el promedio, y son los números que estudiamos, de todo el año 2015, nos da que un 82% de los hogares consumieron menos de 15 metros cúbicos por mes. La decisión del Poder Ejecutivo y del Gobierno Nacional es que esos hogares no tengan ningún tipo de incremento. Y aquí el criterio, una vez más, es como dice nuestro presidente de la República, es el que consume más es el que paga más. Bueno, ese es el criterio que acá vamos a usar. Quien consume más va a tener una tarifa diferenciada mayor. Y a eso quiero preguntarle justamente por ese tema. Aquellos 82% de hogares residenciales, obviamente, no van a tener incremento en su tarifa, no hay modificaciones. Ahora, en esos 18% de hogares, ¿cómo va a ser el incremento tarifario? ¿Va a ser de ese 9,85? ¿Va a ser superior? ¿Va a ser inferior? ¿Cómo es eso progresivo y escalonado, usted decía? Bueno, nosotros también tenemos en la página web el gráfico para que quede bien claro cómo son los incrementos. Eso va por bloque, hasta los 15 metros cúbicos, cero de aumento. Entre 15 y 20 hay un aumento del orden de un 10%. Entre 20 y 25 ya ronda un 14, si mal no recuerdo. Entre 25 y 35 es un 16. Y entre los que tienen más de 50 metros cúbicos es en el orden de un 18%, que escalonado en esa forma las tarifas. Ese es un criterio de seguir lo que pedía Vázquez hace un tiempo atrás, de tarifas diferenciadas, que no pague todo el mundo lo mismo. Exactamente. Y viene del criterio... ¿Van hacia ahí? Sí, es el criterio del presidente, que pague más el que tiene más. Acá como no es exactamente... el que consume más, si quiere. Pero el criterio está, que pague más el que consume más. Pero con nosotros los números que tenemos, que los hogares por arriba de los 50 metros cúbicos por mes, o sea que el ajuste va a ser mayor a ese 18%, es menor, son menos de 4.000 hogares en todo el país prácticamente, ¿no? O sea que el criterio es ese, hay como una distribución en la carga del ajuste tarifario que se está haciendo. Y en el caso del sector industrial y comercial, ¿cómo es el criterio que manejan Bueno, ustedes? eso sí, una tarifa plana de 9,85%. En forma indiscriminada. Exactamente. Bien. Anunciaron que van a tener contemplaciones especiales con los damnificados por las inundaciones en el norte y el litoral del país. Concretamente, ¿hacia quiénes y qué debe suceder para que se pueda bonificar a estas personas y de cuánto es la bonificación? Bueno, esto es muy claro y lo hemos hecho en algunas oportunidades anteriormente, es aquellos hogares ciudadanos que se han visto perjudicados por el tema de las inundaciones, o se le va a exonerar durante todo ese periodo que no pudieron disponer del servicio, le va a exonerar el pago de la tarifa. Acá la única condición es que ese registro lo vamos a tomar desde los que están anotados en el SINAE, ¿no? En los comités de emergencia departamentales. Nos van a pasar el listado, que es la gente que se anotó, por eso también los comités departamentales llamaban a que la gente se registre, quiénes eran los evacuados, aunque fueran autoevacuados,
Bueno, con ese registro, ahora es que nosotros vamos a hacer la exoneración del pago de la tarifa durante todo el periodo que no pudieron usar el servicio. Y es en forma automática, no hay que hacer ninguna gestión. No. Digamos, los comités departamentales de emergencia le mandan a ustedes esos listados y ustedes automáticamente ya descuentan durante el periodo digamos, de inundación. Exactamente, eso es toda la gestión comercial a partir de la información que disponemos de los comités de emergencia. Machado, ¿qué pasó con el tema facturación? Porque ahí, digo, de hecho ha habido un comunicado de OCE, usted ha hablado públicamente en estas horas sobre el tema. ¿Por qué se dio esa situación en facturación? Bueno, como hubo este cambio de criterio que ahora, años anteriores la tarifa se ajustaba en forma lineal con una tabla de tal porcentaje. Incremento parejo. Incremento parejo, lineal para todo el mundo. Esto nos llevó a todo un cambio del sistema comercial. Pero ahí tuvimos todos unos días de implementación que no fueron tantos, fueron unos pocos días. Lo que pasa que, bueno, nosotros lo que queremos contemplar aquellos hogares, ciudadanos con dificultades socioeconómicas, sabemos que el agua es un elemento fundamental que no es que se le junten, porque no va a haber una juntada de dos tarifas, pero el tiempo, el plazo mensual, cada 30 días que le llega la factura, en este caso la de enero va a llegar alguna semana más tarde y antes de fin de mes estamos repartiendo todas las tarifas de enero, pero comenzamos la semana que viene la de febrero. Bueno, si algún hogar tiene dificultades económicas, lo que vamos a facilitar que haga un convenio para la factura de febrero debido a este ajuste que se hizo en todo el sistema comercial. Pero no es más que eso. Un convenio es ir a un local comercial de OCE y decir, mire, me vinieron las dos facturas, estoy apretado, no puedo hacer frente a las dos juntas. Ir a algún lugar comercial o lo puede hacer vía web o vía telefónica. También se puede hacer. Por todos los canales que tenemos con la población, bien. Se pueden usar cualquiera de los medios, van a ser atendidos. ¿Y en ese caso que se le prorroga, se le extiende el vencimiento? O se le habilita a pagar en 2 o 3 cuotas la factura de febrero. Ajá, bien. O sea, se dan facilidades en ese sentido. Exactamente. Bien, esta situación no se va a repetir ya para la facturación siguiente. No, pues esto queda regularizado a partir ahora del mes de febrero, sin duda, ¿no? Bien. Le quería preguntar por una situación que se ha dado por estas horas que tiene que ver con críticas que se han hecho, por ejemplo, particularmente la senadora Carola Viaga está insistentemente con algunos puntos de donde se hace la toma de agua de OCE para procesarla, potabilizarla y ponerla a disposición de los usuarios. ¿Cómo ha recibido esas críticas, sobre todo que han sido insistentes en las últimas semanas? Bueno, nosotros escuchamos toda la información disponible, venga de quien venga, nosotros atendemos incluso reclamos de clientes. Bienvenida las opiniones de la senadora y tomamos nota e incluso si hay algo que no se estaba trabajando, sin duda actuamos en consecuencia. Pero la situación, la información que yo tengo, principalmente ayer Laguna del Cisne, creo que la Laguna del Cisne es uno de los puntos donde ella habla. Bueno, allá hay una comisión de Cuenca trabajando ya hace algunos años. Hay dificultades porque se ha trabajado, incluso la Intendencia de Canelones ha tomado medidas cautelares. Allí se llegó a plantar alrededor de la laguna, a proximidades muy cerca del borde del agua. Y bueno, esto tenemos que pasar a las medidas que hay previstas en otras fuentes hídricas de limitar o prohibir el uso de determinada forma del uso del suelo y de fumigación, porque es lo que está causando determinados perjuicios. Ahí sin duda las potestades Ministerio de Ganadería, Ministerio de Salud Pública, las denuncias son a la DINAMA, a la Intendencia, hasta donde se están trabajando con las medidas cautelares, donde esa zona dentro de poco tiempo va a quedar prohibido determinados usos, pues sin duda genera consecuencias muy importantes en la población y en nuestra fuente. No puede ser la fuente para lo que nosotros llamamos el sistema Atlántida y Costa de Oro, que es de donde se abastece de agua potable, desde esa laguna como fuente de agua bruta, ¿no? ¿Cómo definiría la calidad del agua hoy? ¿En qué punto estamos? ¿Es buena, es mala, comparando con años anteriores? A ver, separemos de vuelta, ¿no? La calidad de las fuentes de agua bruta, sin duda, han tenido una presión medioambiental mayor. Esa es una realidad. Ha habido un incremento productivo que le ha hecho muy bien al país, pero genera estos efectos y consecuencias en nuestros ríos, arroyos, lagos, lagunas, que de donde o se toma como fuente, por eso llamamos agua bruta, agua desde donde están las fuentes de las tomas de OCE para potabilizar. Pero después que empieza el proceso de potabilización a partir de la usina, que es donde se produce el agua potable, se bombea, se eleva y se distribuye a la población, nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad, el compromiso
de distribuir el agua potable que cumpla con la normativa exigida en el país. Y la normativa es el decreto bromatológico, las normas UNIT, eso está regido principalmente por la pauta que da el Ministerio de Salud Pública, tomando cuenta de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, y quien pone las condiciones de la calidad del agua son las instituciones sanitarias. Por último, la calidad del agua es un tema sanitario de la salud de los ciudadanos. Bueno, OCE lo que tiene es que cumplir con esa normativa, que no supere los valores máximos permitidos el agua que entregamos. Bueno, y del pico de la canilla, comparando con 10 o 20 años atrás, bueno, ¿es mejor o peor? Yo diría hasta que es mejor, más allá de que haya algunos problemas puntuales, a veces hay rotura, el agua puede salir turbia puntualmente con algunos problemas, que es lo que la gente a veces denuncia. Sabemos que hay una sensibilidad mucho mayor en la población y bienvenida sea, hay una nueva conciencia medioambiental, pero yo diría que el agua es mejor. ¿Pero por qué lo digo? No es un acto de fe lo que yo planteo, sino es mejor porque OCE ha preparado un equipo de técnicos, de biólogos, de químicos, de laboratoristas. Hemos invertido muchos millones de dólares en nuevos laboratorios, en nuevas tecnologías. Hacemos 50.000 análisis por año. El agua está mucho más controlada y monitoreada que 10, 15 años atrás. Eso es una realidad. Se detectan hoy parámetros, bacterias, elementos en el agua que antes no había tecnología ni para detectarlo. O sea, OCE tiene otra tecnología, otros recursos técnicos y materiales donde el monitoreo del agua es mucho mayor que 10, 15 años atrás. Machado, y a propósito de eso que decía, de los parámetros y de los análisis que se hacen al agua, ha sido recurrente por estas horas en redes sociales, en distintos lugares, ver fotos o quejas de personas hablando de la presencia de larvas en el agua que sale de la canilla de OCE. ¿Qué es eso? Bueno, agradezco la pregunta porque hemos informado varias veces, incluso sacamos un comunicado la semana pasada. A ver, ahí hay fotos que ni siquiera provienen de nuestro país y lo hemos podido comprobar. Pero más allá de eso, lo importante es aclararle a la población que esas larvas que se han detectado, en todos los casos se han detectado en piscinas. Son factores externos al sistema de distribución de OCE. No viene por la cañería de OCE. No sale de la canilla de OCE. Cada hogar que ha denunciado a los ciudadanos que han llamado, hemos mandado técnicos o funcionarios del laboratorio a analizar. En todos los casos que se ha ido a las casas a visitar cuál era el problema, el problema era externo. Estos son larvas que responden a huevos de moscas que se reproducen en determinadas condiciones. Y ahí es recomendable no tener agua estanca ni en piscina ni en ningún otro recipiente, como bien recomienda el Ministerio de Salud Pública, incluso lo está anunciando por el tema del mosquito, la Aedes aegypti y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tener cuidado con aguas que quedan en recipientes estancadas, porque genera este tipo de problemas. Pero, a ver, ratifico plenamente, no hay problemas de ese tipo en la red de distribución de OCE. Usted acaba de decir, incluso hasta son fotos que corresponden a otros países. Sí. O sea, estamos hablando de denuncias sistemáticas sobre contaminación del agua. ¿Hay alguna campaña solapada contra OCE? ¿Usted prevé o ve alguna campaña solapada contra OCE? Es difícil responder una pregunta de eso porque ahí empiezan aspectos subjetivos, obviamente. ¿no? Sin duda. Pero usted subjetivamente, ¿qué cree? A mí más que... A ver, puede haber, es difícil una respuesta así porque genera otro tipo de consecuencias, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa es una pérdida de confianza que ha habido en parte de la población, que lo que genera es un desprestigio al país. Yo sé que hay intereses privados y económicos atrás, los hay, es una realidad. A ver, hay diferencias entre el gobierno y la oposición filosóficas de quién tiene que ser la propiedad de las empresas públicas. Esto no es novedad. La población en nuestro país, por un 64% en el plebiscito del 2004, dijo que el servicio de agua potable, el abastecimiento del agua potable, el saneamiento de la población, tenía que estar en la esfera del Estado. Pero hay un porcentaje que no piensa lo mismo. Bueno, esta es la lógica de la democracia. No sé si plantearlo como una campaña, pero sí tenemos diferencias. Bueno, pero acá hay un gobierno que es el que está gobernando. Nosotros en OCE pertenecemos a este gobierno, son las pautas del gobierno nacional, que nosotros tenemos el lineamiento a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, las directivas de la OPP en cuanto a lo que son los lineamientos de las empresas públicas y la coordinación también con el Ministerio de Economía y Finanzas de cuáles son los márgenes que nosotros tenemos para movernos. Y bueno,
alineados con el gobierno nacional, una empresa pública del Estado como es OCE, una empresa monopólica, es cierto, pero así es como se decidieron la mayoría de los uruguayos y en función de eso es que actuamos, ¿no? Machado, antes de terminar, dos preguntas breves. Lo primero, ¿cómo está el consumo de agua en este verano? Porque hemos tenido, por ejemplo, la semana pasada, temperaturas de calor bastante elevados. ¿Ha crecido? ¿Se ha mantenido? A ver, el consumo es parecido a algunos años anteriores. El pico máximo fue el jueves pasado, tenemos registrados 655.000 metros cúbicos en el día en la capital y el área metropolitana. Este domingo fue de mucho calor, pero recordemos que también los fines de semana hay mucha gente que se distribuye en los balnearios de la costa y del litoral. Sí, hay un consumo. El porcentaje de lo que es la media en el año anda en torno de un consumo superior del orden del 10%, un poquito más, pero la situación totalmente normal, ¿no? ¿Ese pico del jueves es un pico histórico? No, años anteriores habíamos tenido picos mayores. Bien. Pero también ahí va un poco de cómo está trabajando OCE para optimizar también la distribución, trabajar para tener menos pérdidas, que sabemos que también es todo un tema que le preocupa a la población, y la campaña también de uso responsable que todo el año trabaja OCE para que optimicemos el agua como recurso estratégico y finito que es usarlo adecuadamente. Y en el ¿no? final traslado una pregunta que hace un televidente que escuchaba el tema de la política tarifaria. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los grandes complejos que tienen un contador de entrada para el tema del incremento tarifario? Para esos casos que, digamos, evidentemente por ser muchas viviendas el consumo es mayor, ¿se va a aplicar un incremento porcentual en función del consumo o va a haber alguna contemplación? El decreto, si ustedes lo ven, está discriminado por unidad habitacional, o sea que contempla la unidad habitacional. Pero es buena la pregunta en el sentido que nosotros también a veces tenemos dificultades en algunos complejos que tienen un único macromedidor y ahí hay gente que paga y hay gente que no paga, ¿no? Entonces, también, bueno, hay que ser cauteloso, tener cuidado, pues la gestión de esos lugares donde tenemos un único medidor, bueno, muchas veces es responsabilidad también de las administraciones de esos edificios y de esos complejos. Bien. Pero sí, afecta por unidad habitacional y así el decreto de OCE así lo define, ¿no? Gracias, Machado, por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes por poder informar a la población. Muy bien.